Muy buenas noches, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 1 y les hablaremos acerca de la época comprendida entre 1910 y 1920. Nuestro equipo está conformado por Carlos Torres, Durki Carías, Catherine Pereira, Eddie Mesa, Mayra Hernández, Virginia Santos y Yara Quiñones. Iniciamos. Iniciaremos hablando del gobierno en las décadas comprendidas entre 1910 a 1920, en orden cronológico, cómo llegaron al poder y cómo salieron cada uno de ellos. El 13 de abril de 1903 al 25 de marzo de 1907, la personalidad política de Manuel Bonilla se destaca en el fondo gris de nuestra historia. Su figura de caudillo popular se perfiló con delineamientos de fuego sobre el palincesto borroso de nuestra vida ciudadana. Bonilla fue militar con el grado de general de división y político hondureño. Fue vicepresidente en 1894. Seguidamente fue elegido como 29º presidente de Honduras entre 1903 y 1907. Luego nuevamente fue electo como 31º presidente de Honduras entre el año de 1912 a 1913. Fue presidente y fundador del Partido Nacional de Honduras el 27 de febrero del año 1902. De su nacimiento se sabe que nació el 7 de junio de 1849 en Juticalpa, Olancho, y falleció el 21 de marzo de 1913 a los 63 años de edad. Su nacionalidad era hondureña, era religión católica y su cónyuge fue Josefa Matute. Su hijo fue Concepción María Bonilla, era su hija legítima. Fungió como presidente de Honduras entre el tiempo de 1912 a 1913. Ganó las elecciones de 1911 con la diferencia de los opositores liberales y tomó la administración el 1 de enero de 1912, junto al vicepresidente Dr. Francisco Beltrán Barahona. Como designado presidencial estaba electo Alberto de Jesús Membreño, José Santos Zelaya y Francisco Escobar. La presidencia del Congreso Nacional la asumió el comayagüense abogado Francisco Escobar. En este segundo mandato de Bonilla, se emitió el reglamento para la escuela Cabos y Sargentos en la ciudad de Gracias, y el intervencionista René Kegel se interesa en la construcción del ferrocarril, desde Potreríos Cortés hasta la costa del Golfo de Fonseca, con salida al Océano Pacífico. La República de Honduras se adhiere a la Convención Internacional del Opio para eliminar su abuso. Por otra parte, el 11 de marzo de 1913 se hizo la primera llamada telefónica entre San Salvador y Tegucigalpa al presidente Carlos Meléndez, quien habló con el doctor Patrocinio Guzmán Trigueros, encargado de los negocios del Salvador en Honduras. Luego el gabinete hondureño invitó a conversar al señor ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, doctor Manuel Castro Ramírez, quien habló con el ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, el doctor Mariano Vázquez, quien expresó que el presidente Bonilla sentía no poder hablar personalmente con el presidente Meléndez, esto por el quebrantamiento de su salud. Pero tras una repentina caída de salud del presidente Bonilla el 20 de marzo de 1913, la presidencia se depositó en el vicepresidente Dr. Francisco Beltrán. Al día siguiente, a las 4 de la mañana del día 21 de marzo de 1913, Manuel Bonilla fallece. Al hablar del doctor Francisco Beltrán, podemos mencionar que este era médico general, médico cirujano, político hondureño y fue presidente provisional en 2 ocasiones y seguidamente 32º presidente constitucional de la República de Honduras entre los años de 1915 a 1919. En un intento por quedarse con la presidencia, estalló una revolución en su contra. Fue presidente de Honduras en 3 ocasiones. La primera, como lo mencionamos antes, fue presidente interino entre los años de 1911 y 1912.
ya que fue intermediario y conciliador entre el gobierno de Miguel Rafael Dávila Cuéllar. Cuando el general Bonilla conduce la oposición política militar contra el gobierno de Miguel Rafael Dávila Cuéllar en 1910, la situación de Honduras era conflictiva. Para enero de 1911, las tropas de Bonilla ocupan todo el litoral atlántico y organizan en la ciudad Puerto de la Ceiba un gobierno provisional. La guerra civil conducida al país nuevamente a la bancarrota fiscal y el presidente Miguel Dávila asume personalmente la defensa de su gobierno, interviene el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, quien obligó a las partes conflictivas a dirigir sus diferencias con la mediación norteamericana. Los representantes de las fuerzas de disputa se reúnen en el buque de guerra Just Tacoma de las fuerzas de Estados Unidos de Norteamérica, anclado en Puerto Cortés. Acuerdan nombrar el primer designado, quien era Francisco Beltrán Barahona, para terminar el periodo presidencial de Miguel Dávila. De esa forma, Francisco Beltrán Barahona asume la presidencia de Honduras. Durante ese periodo comprendido del 28 de marzo de 1911 al 1 de febrero de 1912, se dirigen los destinos de la administración de los estados hondureños. Mientras tanto, en octubre de 1911 se practicaron las elecciones para escoger al presidente y vicepresidente de la República para el periodo de 1912. Los resultados electorales favorecieron la fórmula Bonilla-Chirinos a Bográn Barahona. El vicepresidente Francisco Bográn Barahona presentó su renuncia el 22 de enero de 1912. A escasos días de la toma de posición, quienes se practicaron las elecciones para la vicepresidencia y resultó elegido Francisco Beltrán Barahona el 20 de marzo de 1913. Gravemente enfermo, el presidente Manuel Bonilla Chirinos entrega la presidencia al vicepresidente Beltrán. El 1 de febrero de 1916 tomó posesión el gobierno constitucional del doctor Beltrán. En dicha administración dejó la carretera que iniciaba por el Terencio Sierra hasta inmediaciones de Támara y la continuó hasta la ciudad de Comayagua. Mediante una adquisición de un terreno para el gobierno, mandó a construir el Palacio Presidencial, hoy Museo Gubernamental, y el edificio central del Telégrafo. En la tercera ocasión que lleva el mando hondureño, entre el año de 1915 a 1919, ganando las elecciones, y en su último año de gobierno fue obligado a renunciar, esto para apoyar a la candidatura presidencial de su cuñado, Nazario Soriano. De tal forma, con su sucesión continuaría asesorando los otros candidatos políticos de los otros partidos, los cuales se alinearon para detener sus pretensiones, y así reventó la primera guerra civil en Honduras, o denominado la Revolución 19, la cual concluyó con la intervención del diplomático de los Estados Unidos de América. El decreto legislativo del 4 de abril de 1919 se convocó a los hondureños para elegir sus autoridades supremas de la República. La imposición de la candidatura oficialista de Narciso Soriano nuevamente levanta la oposición contra el gobierno de Beltrán, y la guerra civil es el escenario para deprimir los conflictos políticos. Durante los meses de julio y agosto, Honduras es azotada por el efecto de la guerra civil y de las pérdidas humanas y materiales son cuantiosas. Al no garantizar una elección transparente, el conflicto armado se profundiza y Beltrán deposita el poder ejecutivo en un Consejo de Ministros a partir del 9 de septiembre de 1919 y sale rumbo a Estados Unidos de América, donde residió posteriormente para regresar a Honduras en junio de 1926 y radicó en la ciudad de La Ceiba. Falleció el 15 de julio de 1926, quedando en sustitución Salvador Aguirre, con un gobierno provisorio de no más de una semana y que tomó las riendas nuevamente el doctor Vicente. Continuamos hablando sobre las principales actividades económicas en Honduras. La economía agrícola y ganadera, proveedora a su tiempo de los centros mineros y que luego se configura como el sector tradicional del agro hondureño,
Contiene una extensa agricultura de subsistencia, caracterizado por el complejo latifundo y minifundo. Paradójicamente, abarcan las áreas de menor potencial en el desarrollo agrícola y forestal, que comprenden únicamente el 14% de las tierras aptas para la agricultura intensiva. Este desequilibrio entre la distribución demográfica y la ubicación de los recursos naturales, que son la tierra y el bosque, comienzan a corregirse con el paulatino poblamiento de la región norte del país, en donde a fines del siglo XIX y principios del siglo XX se implanta y se desarrolla el cultivo del banano. Primero en manos de finqueros nacionales e independientes, y luego bajo el control de las compañías norteamericanas. Para 1910, las ciudades de la costa norte comienzan a experimentar un aumento en el número de habitantes y a revelar los signos de las nuevas actividades de exportación. San Pedro Sula teniendo en aquel entonces 7.820 habitantes, Puerto Cortés 3.858, La Ceiba 2.954, Tela 2.243, Trujillo 3.294 e Irona 3.359. Con el establecimiento del enclave bananero se produce la inserción definitiva de la economía hondureña, esto en el mercado mundial, y se crean condiciones para un avance sostenido del desarrollo capitalista en el agro, que se irradia en los restos del departamento del país. La implantación bananera como empresa agrícola capitalista genera una considerable demanda, esto de la mano de obra, y no obstante que ofrece el estímulo de altos niveles salariales relativos. Tropieza al inicio con una oferta reducida en la medida de la mayoría de la fuerza de trabajo rural y se encuentra inmersa en la producción familiar de la subsistencia. Por ello, en un primer momento, el mercado de mano de obra bananera se sitúa fuera del país y después del deterioro y la desintegración progresiva de la economía campesina, también con la implantación en el resto del país de cultivos comerciales. Estos eran el tabaco, el café, el algodón, entre otros. Luego estos acaparan las tierras de los pequeños productores, convirtiéndose en asalariados rurales y crean un mercado interno. Esto con la fuerza de trabajo disponible que se desplazará hacia la región norte principalmente. Desde el punto de vista de los movimientos de la población, los departamentos bananeros de Cortés, Atlántida, Lloro y Colón pasan a convertirse en los polos dominantes de atracción migratoria. Continuamos hablando sobre los aspectos sociales, como la cantidad de habitantes y las principales ciudades de aquella época en Honduras. Antes de la conquista, Honduras estaba habitada por una población de aborigen descendiente de diferentes troncos étnicos. Entre estos se encuentran los lencas, los payas, los chorotegas, los sicaques, los chortís, entre otros. Todos estos grupos carecían de unidad cultural y tenían un origen probablemente mesoamericano y sudamericano, de acuerdo con algunos historiadores. Estas culturas alcanzaron grandes progresos en los diversos campos del conocimiento humano, impulsados por el desarrollo de una variada agricultura. De esta manera caracterizaban una alimentación adecuada a su numerosa población. Además, aplicaron técnicas de gran perfección en los tejidos y en la cerámica, y desarrollaron un intenso y variado comercio. Continuamos con los conflictos y dificultades que sufrió el país y cómo los enfrentó. Durante la primera mitad del siglo XX, la economía de Honduras fue dominada por empresas estadounidenses como la United Fruit Company, la Standard Fruit Company y la Cuyamel Fruit Company, las cuales establecieron enormes plantaciones de banano a lo largo de la costa norte. Estas compañías hicieron rápidamente del banano el principal producto de exportación del país a cambio de grandes concesiones por parte de los conservadores. De esta forma, el capital extranjero, la vida en las plantaciones del banano y los conservadores fueron factores determinantes en la política de Honduras desde 1928 hasta mediados del siglo XX.
Manuel Bonilla llegó a la presidencia de Honduras por medio de las armas. Una vez en el poder, resultó ser el mejor amigo de las compañías bananeras de su antecesor, Terencio Sierra. Durante su administración, estas empresas ganaron las exenciones de impuestos y el permiso para la construcción de muelles y carreteras, así como el permiso para obtener las cartas para la construcción del nuevo Ferrocarril Nacional de Honduras. Entre sus mayores logros se destaca la delimitación de la frontera con Nicaragua, especialmente en la zona de la Mosquitia, por la cual había una larga disputa. Durante la administración de Miguel Rafael Dávila Cuéllar, Estados Unidos trató de ponerle fin a los conflictos centroamericanos a través del Tratado de Paz y de Amistad Centroamericana de 1907. Sin embargo, de 1920 a 1923 se dieron 17 levantamientos o intentos de golpe de Estado en Honduras. Esto contribuyó aún más a la inestabilidad política del país, y Vicente Mejía Colindres asumió el cargo en 1929 con grandes esperanzas para su administración y su nación. Honduras parecía encaminarse rumbo al progreso político y económico, pero muchas de las esperanzas de Mejía Colindres se desvanecieron con el inicio de la Gran Depresión. Mientras tanto, el doctor y general Tiburcio Carías Sandino gobernó Honduras dictatorialmente durante la Gran Depresión hasta 1948. Durante su gobierno, la situación fiscal del país mejoró notablemente, modernizó las Fuerzas Armadas y mejoró ligeramente la educación y la infraestructura de Honduras. Además, trajo orden y paz, una relativa que el país no había tenido. Aunque para ello tuvo que hacer uso de la represión, presionado por el gobierno de los Estados Unidos de América, el general Carías permitió elecciones libres en el país. No obstante, Carías encontró maneras de usar su influencia y nominó al abogado Juan Manuel Gálvez como candidato del Partido Nacional. Juan Manuel Gálvez ganó las elecciones sin oposición alguna. Durante su gobierno, siguió la mayor parte de las políticas fiscales de la administración Carías, la reducción de la deuda externa y pagó hasta el último de los bonos británicos. Las compañías fruteras siguieron recibiendo un buen trato por parte de Gálvez. Además, estableció algunos cambios notables en comparación a los últimos 15 años. La educación recibió mayor atención y comenzó a recibir una parte mayor del presupuesto nacional. El cambio más evidente fue en el área política, un considerable grado de libertad de prensa que fue restaurado. Al Partido Liberal se le permitió reorganizarse, así como a otros grupos políticos. Asimismo, los trabajadores también se beneficiaron durante su gobierno. Ahora, en los años aproximados, han liderado personas que solo destruyen el país. Pero, ¿cuál ha sido el papel de los países extranjeros en la economía y la política del país? Estados Unidos de Norteamérica estuvo presente en la economía de Honduras. La primera compañía bananera norteamericana que se estableció en el país fue Vaccaro Brothers Inc. Company en 1899, durante el mandatario Terencio Sierra, la cual tuvo una ventajosa concesión para dedicarse al cultivo de banano en la ceiba. Posteriormente, en 1911, Samuel Censuray, quien fue el empresario bananero que más incidió en la vida política y económica del país. Durante este tiempo organizó la Cuyamel Fruit Company y finalmente en 1912 Honduras penetró en la Unité Fruit Company a través de la subsidiaria La Tela Raycon Company y de Trujillo Railroad Company, con la cual se consolidó el establecimiento de enclave bananero en el país. Si bien la comercialización y la producción de banano de una gran escala que inició desde principios del siglo XX, es hasta la segunda década del presente siglo, cuando dicho proceso alcanzó las dimensiones importantes de tal forma, ya para el año de 1924, Honduras se convirtió en el mayor exportador de banano del mundo y se posicionó manteniéndose hasta el año de 1948, según Capper y Sorbis. Para el año de 1929, Honduras ya aportaba el 45.9% del total de producción mundial del banano. Todo el éxito alcanzó la Compañía Bananera de Honduras y respondió en gran parte de dos factores:
el régimen concesionario facilitado por el gobierno de Honduras a los inversionistas americanos y el caudal de inversión de las dichas compañías. Las concesionarias que se les otorgó el Estado y las compañías para que éstas se establecieran en Honduras fueron extremadamente generosas. En resumen, podemos decir que el régimen concesionario por el general, que era el siguiente, era un uso gratuito de madera y de todo material existente en tierras nacionales. Eso era para la construcción de oficinas y también las bodegas, asimismo como los talleres para los servicios de los ferrocarriles de las compañías. Excepciones de todo derecho fiscal o municipal se estableció o que en lo sucesivo se estableciera. También se le dio importancia libre para toda la maquinaria, carros, herramientas, rieles y todo lo necesario para la producción bananera, pero quizás el más importante es el infructuoso de tierras nacionales a cambio de la construcción de los ferrocarriles. En cuanto al caudal de la inversión norteamericana de la compañía bananera, el monto representó en 1928 y el 31% del total de inversiones de los Estados Unidos de América en Centroamérica y también Panamá. Pero estos ingresos generados por las compañías bananeras era una riqueza desnacionalizada, porque a pesar de que se reportaban ciertos beneficios al país, la enorme cuantía de los recursos obtenidos de la producción y comercialización del banano eran reexportados a los Estados Unidos. De esa forma, las empresas transnacionales, las mineras y las bananeras lograron controlar la sustancia de la economía de Honduras, ya que parte del control ejercido por ellas sobre los principales productos exportables del país también controlaban la incipiente sector industrial y la comercialización en ese tiempo. Si las compañías transnacionales tuvieron bajo control las principales fábricas del país, los ingenieros azucareros, la producción eléctrica, las flotas que trasladaban el banano y el más importante aún, el de convertirse en prestamistas de los gobiernos de ese entonces o ser financiacistas de las guerras civiles en el país. Esto con el propósito de colocar presidentes que satisfacieran sus necesidades económicas y esenciales. Por todo lo anterior, las compañías transnacionales, en virtud de sus capacidades empresariales y de los capitales que en ese momento disponían, lograron copar el espacio económico del país y a través de esta economía que era enclave, es decir, que se denominaban casi por completo como un panorama económico, político y social del país. Como punto número 6 hablaremos sobre las guerras civiles en Honduras. El 1 de febrero de 1924 en Honduras se debió llevar a cabo las transiciones democráticas. Las elecciones presidenciales llevadas a cabo en octubre del año anterior quedaron en el limbo, debido al impasse entre los tres candidatos que se postularon para encabezar el Estado. Los candidatos que se presentaron a las elecciones fueron el general conservador y futuro dictador Tiburcio Carías, el doctor Policarpio Bonilla y Juan Ángel Arias. La nueva pelea se libraría en el Congreso. Sin embargo, la división política del momento entre los partidos tradicionales impidió que se llegasen acuerdos políticos y el Congreso elegiría el nuevo presidente. La última sección fue el 31 de marzo de 1924. En esta no se alcanzó el acuerdo necesario para elegir a los nuevos funcionarios y fracasó el denominado Plan de Paz Barahona, por lo cual se pretendía superar el impasse entre las fuerzas políticas. Unos días antes de finalizar enero, el general Carías partiría bajo la oscuridad para reclamar el poder político e iniciar una revuelta que él mismo denominaría revolución. Como es de esperarse, la convulsión provocada por los planes continuistas del general López Gutiérrez manifestaría una ola de renuncias en muchas carteras gubernamentales. La misión de Dionisio Gutiérrez en el Ministerio de Guerra, las acciones militares por los participantes de Carías no se harían esperar. El 4 de febrero, el general Mariano Beltrán, al mando de 125 hombres, toman Ciguatepeque. La guerra plantea muchos problemas para los actores. Uno de ellos es cómo sostenerla económicamente.
En este sentido, los partidos conservadores en todo el Istmo, a representar los intereses de la oligarquía, han tenido sus cimientos en los terratenientes locales, y esto los ha permitido afrontar, no sin contradicciones, las guerras civiles, en los que se les han visto inmiscuidos. El 5 de febrero se dan escaramuzas en ciudades como La Esperanza, Marcala, Gracias y Santa Rosa de Copán. El 14 de febrero el general conservador Ferrera toma la ciudad de Comayagua, y el 3 de marzo el general Tosta toma San Pedro Sula. Eran las 5 de la tarde del jueves 13 de marzo, y en ese momento vencía el plazo por el armisticio. Era la hora fatal, la hora histórica. Las expectativas y el pánico en Tegucigalpa eran grandes. Se esperaba el ataque durante la noche. Muchas familias de Comayagüela y de barrios retirados de la ciudad abandonaron sus casas y se fueron a La Leona y otros lugares que ofrecían una seguridad relativa. La batalla por Tegucigalpa fue la que decidió este proceso histórico. La Guerra Civil de 1924 sería decisiva en Tegucigalpa bajo las intervenciones del imperialismo norteamericano, que se encargaría de defender su statu quo y de que el proceso no se saliera de sus manos. En medio de las negociaciones, las fuerzas del general Carías presentaron un tratado que le llamarían el Convenio de Tiluarque, en el cual se proponía como presidente provisional a Fausto Dávila, y el país sería dividido territorialmente bajo la égida de Carías y sus generales. Algunas de las conclusiones entre la década de 1910 a 1920 era que en Honduras, después de la independencia de Centroamérica, que fue en 1821, prevalecían las guerras entre caudillos para disputar quién iba a gobernar la nueva república y las riquezas del país. En 1924 fue una de las guerras más sangrientas que tuvo Honduras. Para esta fecha ya estaban conservadores y liberales, que eran los que peleaban el poder, pero ambos tenían algo bien claro, que quien debía gobernar fueran los descendientes de la familia oligarca españolas, a quienes por derecho les pertenecía el país. También en la guerra de 1924 usaron como trinchera la ciudad de Tegucigalpa, donde se vieron momentos feos para las personas que no tenían nada que ver en la guerra. Algunas de estas personas huyeron al Picacho y otras no les quedó tiempo, les tocó quedarse encerrados en sus casas. También el presidente Beltrán propone que reconsideren la reestructuración de la antigua República de Centroamérica. El gobierno conservador de Nicaragua puso al margen la iniciativa del presidente Beltrán, invitando por su propia cuenta a Panamá para integrar la federación. El asunto de la unión fue llevada y traída de cancillería en cancillería. Se dice también que en Honduras una de las actividades económicas donde fue creciendo fue con la exportación del banano. Las compañías bananeras invirtieron en la infraestructura de Honduras. Estas compañías buscaban un beneficio con la exportación de bananos a Estados Unidos y a otras partes del mundo. Esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias por su atención.